Hello, good morning. This is teacher Jacob. Today we're gonna have grammar class. This video is for 8th grade. So remember, this grammar is going to be in English and also in Spanish. This is like a review before you're taking the exam. So pay attention. If you have any question, you can ask me a virtual class, or perhaps you can write me and I can answer to you. But let's go to the point. So remember, we are going to review units 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 units. And with you, we have a study 11, 12 topics. So we're gonna try to review more or less all the topics. And let's start. Come on, let's start. And let's go with the auxiliary can, okay? Or modal can, okay? Let's do it. Remember, in English and also in Spanish too, okay? So in this moment, it's gonna be in Spanish too. All right, so let's go with the auxiliary can. Bueno, can. En inglés tenemos, bueno, tres palabras para decir poder. Una de esas es can, la otra es may y la otra es could. Pero hoy vamos a ver solamente ese repaso. ¿Qué vamos a aprender de can? Que can, en términos generales, se utiliza para como obligación, ¿sí? Como an order to, como una orden también. Pero uno lo vamos a utilizar para todos los pronombres, o sea, quiere decir que aquí no hay terceras personas ni nada por el estilo. Aquí lo puedo usar con she, it. Aquí no vamos a utilizar la palabra to con el verbo. Y a veces es informal. El can también lo vamos a utilizar como un signo de pregunta. Entonces, can es presente. Ella también se utiliza para una ability o skill. Dejémoslo skill mejor en inglés. Como una habilidad que uno tenga, skill. ¿Sí? And what else? ¿Qué más? Vamos a hablar de la de skill. She, por ejemplo, uno dice she can, y noten que el verbo jugar o el verbo que yo quiera, she can jump. She can jump. Aquí ya no utilizo el to para indicar saltar, porque este sería infinitivo. Ella puede saltar. She can jump high. She can jump high. Ella puede saltar alto. She can jump high. Noten que si yo quiero pregunta, pues coloco primero el auxiliar, o sea, el can lo coloco de primero. Can she jump high? Recuerde que si yo pregunto con can, debo responder con can. Yes, she can, o no, she. Aquí algunas personas aparece can't. Esto quiere decir un no, can't. Bueno, importante entender que este can lo utilizo para cualquier pronombre, para I, you, she, he, it, with, cualquiera de esos pronombres. Bien, después del can vimos el ing, pero como gerundio, es decir, bueno, sí, como gerundio también, pero digamos que en términos generales nosotros entendemos que el ing significa endo, ando, pero el otro significado de ing es cuando queda infinitivo.
¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo yo escribo write y al empezar una oración yo escribo writing. Si ustedes notan, aquí dice write, escribir. Aquí dice writing y aquí también diría no escribiendo, sino escribir cuando comienzo la oración. O en algunas ocasiones el ing transforma el verbo en sustantivo. Ahí diría escritura. Este tendría dos significados, escritura o escribir. Eso por un lado. Pero lo que hoy nos hace referencia al ing es que existen unos verbos, como en inglés le llaman verbos modales o verbos principales. Entonces esos verbos son como el verbo amar, like. Bueno, en realidad hay muchos, pero pues hoy vamos a dejar solo unos poquitos. Estos verbos, que se llaman verbos modales, indican que después de estos verbos toca colocarle ing al verbo, ¿no? Y ya no queda endo, ando. En este caso, lo que quiero decir es que aquí es que ya no significa endo, ando, ya no significa presente continuo. Es presente simple. Entonces, por ejemplo, she, y coloco el verbo likes, she likes, porque es tercera persona, y el verbo que sigue acá debe tener ing. She likes writing a letter. Entonces, ella le gusta, y aquí ya no diría escribiendo, aquí ya no es endo, ando. A ella le gusta escribir. Entonces este queda en infinitivo. She likes writing a letter. A ella le gusta escribir una carta. O la carta, mejor, una carta no, la carta. The letter. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto en términos generales de estos temas. Un momento, pause para seguir con el otro tema. Ok. Another topic. Otro tema que habíamos visto era lo de terceras personas. Pues básicamente muy rápido, y terceras personas hacía referencia a she, it, it, y básicamente aprendíamos tres cosas. Uno, agregar la S al verbo. Dos, hacer preguntas con das. Y tres, hacer negaciones con doesn't. Es en tercera persona. Luego vimos presente simple. Y aprendimos que son 4 pronombres, que son I, you, we, and they. Y básicamente de estos aprendíamos solo 2 cosas, que era aprender a hacer preguntas con do y a usar la negación, don't, que aquí no se utiliza la S. Eso es lo que habíamos visto. Después de eso vimos adverbios de frecuencia, que es donde voy a detenerme. Frequency, adverbios de frecuencia. Y básicamente los adverbios de frecuencia, bueno, en este momento pues deberían de ya saberse en verbos. ¿Cuántos verbos? Desde 40 en adelante. 40 en presente, 40 en pasado y 40 en pasado participio. O pueden ser, pues el mínimo 40, pero pueden ser más. Los adverbios de frecuencia en el caso de presente simple o tercera persona, que son básicamente, bueno, son muchos, pero hoy vamos a ver solo los más básicos. Always, tenemos often, usually, sometimes, and never. Esos serían los adverbios de frecuencia. Así como se aprenden verbos, study, work, play, understand, deben de aprenderse adverbios de frecuencia. Always, often, usually, sometimes, never. Eso es importante porque los adverbios de frecuencia se utilizan hay de 3 formas, pero vamos a ver las dos, solamente 2. Bueno, si podemos vemos las 3. La primera es que estos adverbios de frecuencia se utilizan después
de un pronombre. O sea, después de I sigue o you o she, cualquiera. Cualquier pronombre, pues vamos a utilizar estos adverbios de frecuencia. ¿Cuáles? Cualquiera de estos. ¿Sí? Segundo, los vamos a utilizar después del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Am, is, are. Y tercero, lo vamos a utilizar después, after, el verbo have o has cuando es presente perfecto. Esto es, insisto, cuando es present perfect. No más, ¿no? Cuando hablamos de presente perfecto, después de presente perfecto, vamos a utilizar estos adverbios de frecuencia. Es muy importante aprenderse estas reglas porque estas palabras tienen la forma de colocarse. Entonces, si yo digo she is, vean que ya después del verbo to be, ahí sí digo she is always studying. Entonces, después del verbo to be, coloco un adverbio de frecuencia. Eso es importante también en inglés. Puedo colocarlo después de un pronombre. I never, pero ya no es el verbo to be. I never work late. ¿Sí? Después del del presente perfecto también, you have, y después de have, ahí sí debo colocar cualquier pronombre. You have usually, you have usually played soccer or something like that, soccer. ¿Sí? Entonces, después de present perfect, coloco el auxiliar, el adverbio de frecuencia. Eso es para tener en cuenta también cómo utilizar los adverbios de frecuencia. ¿Sí? Muy bien. También lo podemos usar después del verbo to be, aquí que en esta oración tenemos en present continuous. Vamos para otro tema. Entonces vamos a mirar el otro tema que nos hace referencia. Entonces miremos a ver un momento, pause. Bueno, vamos a seguir ahora con present continuous y past continuous. Entonces tenemos present continuous. Básicamente, el presente continuo es donde tengamos el verbo to be en presente, estas tres palabras, ¿cierto? Más el verbo con ing. Entonces, este ing es para los verbos. Entonces, aquí si tenemos copy, pues le debemos de agregar el ing y entender que este es endo-ando, la terminación endo-ando. Eso es presente continuo. Por ejemplo, she is copying. Entonces, entender que en la oración she's copying the task, la tarea. Ella está, aquí tiene el verbo to be y aquí el ing. Pues entender que presente continuo es donde está el verbo to be y el verbo que tenga ing. Deben de seguir de una vez. El concepto sería el verbo to be más el ing. Después de eso, veíamos que si este es el presente en pasado, el pasado past continuous es parecido en el sentido de que es la misma regla, pero ya el verbo to be en pasado. Y el verbo to be en pasado solamente son dos palabras. Este es para todos los singulares, o sea, terceras personas y el pronombre yo. Y where es para los plurales, ¿cierto? Este es el verbo to be más el verbo que debe tener ing.
el verbo. Entonces esto es endo, ando. Entonces decíamos, por ejemplo, en esta oración, she, y como es tercera persona, she was copying the task. Ella, aquí es, ella está copiando y ella estaba copiando. Nótese que aquí tenemos el verbo to be y aquí tenemos el ing. Por eso se llama past continuous. Términos concretos para entender un poquito lo que es present continuous. Muy bien. Después vamos a ver la diferencia entre present continuous, present simple, present continuous, past continuous and past simple. Vamos ahora a ver el tema de past simple. Después del presente continuo, que es donde están los verbos to be y el ing, ahora sí vamos a ver el pasado simple. Muy bien. De pronto voy muy rápido, pero esto es un repaso, no es tanto la clase como tal. Entonces, para el pasado simple lo más importante es, uno, entender que los verbos se dividen en regulares y irregulares, ¿no? En pasado, estamos hablando de los verbos en pasado. Que los regulares en términos generales son todos los que terminan en ed y aquí son los que cambian la pronunciación y la escritura. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, comenzar, start, y si vemos start con ed ya quedó en pasado. Y aquí tenemos el verbo go y en pasado se cambió la pronunciación por went. Eso sería en términos generales para pasado simple, saberse verbos regulares y irregulares. ¿Cuánto? Para ustedes aquí son 40 y aquí ojalá lleguen a 60. Perfecto. 40 en regulares y 60 en irregulares. ¿Para qué nos sirven estos verbos regulares y irregulares en pasado? Básicamente para hacer oraciones afirmativas, positivas, para nada más. Es decir, cuando me refiero a oraciones afirmativas o positivas, quiere decir no hago una negación ni hago una pregunta, porque para la pregunta en pasado simple, pues debo utilizar el auxiliar did, que es como si fuera un signo de pregunta, y debo entender que didn't también es un no. Eso es todo lo que debo saber. Entonces, como ustedes ya saben hacer preguntas con do y does, entonces, do you play soccer? There you go, do you play soccer? Esto es una pregunta en presente porque el auxiliar está en presente. Pero noten que si yo quiero en pasado, pues básicamente cambio el do y coloco la palabra did. Did indica que la oración está en pasado y que el verbo está en pasado. O sea, la función del did es pasar este play al pasado. Did you play soccer? Ahí diría usted o tú jugaste fútbol, soccer. ¿Listo? Noten que si yo quiero ser negativo, yo digo you y coloco la palabra did, pero en este caso coloco didn't. You didn't. Y vean que yo coloco play, soccer, y vean que el verbo queda en presente, porque el didn't pasa el verbo al pasado, igual que el did acá. You didn't play soccer. Tú no jugaste en pasado o no jugó fútbol. En cambio, si yo quiero hacer la oración en afirmación, debo saberme el verbo, si el verbo es regular o es irregular. En este caso, jugar, pues yo ya sé que jugar es un verbo regular y que termina en ed. You played soccer. Usted o tú jugaste fútbol, o ustedes, porque you también es plural. ¿Listo? Muy bien. Eso es todo el repaso que hemos visto de
con el grado, con ustedes, el grado octavo es presente, presente, adverbios de frecuencia, presente continuo, pasado simple, pasado continuo con el ing. ¿Listo? Eso es lo que vemos. Cualquier pregunta hablamos por clase virtual. Bye bye, teacher Jacob.